principalmente con el objetivo de sensibilizar en todas las tecnologías de lo que llamamos Industria 4.0. Hemos creado un calendario con todas las webinars o jornadas que pueden ser a su vez semipresenciales. Alguno de vosotros que debe estar aquí en la cámara también podría asistir, pero el formato elegido pues es el de webinar, dadas las circunstancias que estamos atravesando. Y estas 8 temáticas que se van a ir impartiendo los martes alternos, hemos empezado ahora en julio, pero el calendario sigue en septiembre, octubre y noviembre. Nos iremos informando en la página web de la oficina Acelera Pyme, pues iremos publicitando estas webinars con estas temáticas. Y para comenzar el programa, pues hemos creído muy interesante hacerlo con el tema de ciberseguridad. En ciberseguridad, una de las necesidades que tiene que acometer la PYME, aunque llevamos tiempo pues, dando a conocer pues, toda esta problemática y cómo hacer frente para evitar los riesgos y luego por los efectos de lo que nos pueda ocurrir si no somos cautos y no tenemos pues bien estructurada nuestro sistema informático, pues en esta era de la digitalización es fundamental pues concienciarnos, aportar pues, auditoría y tener controlados los riesgos. Y para ello, uno de nuestros consultores aquí locales, que tiene pues, mucho recorrido, antes estábamos hablando ya en 20 años ya en el mercado, en el servicio de prestar pues, esta ayuda a la PYME para hacer de la ciberseguridad pues, uno de los pilares básicos de la administración y la gestión de la PYME. Pues tenemos a Sergio Losilla de Madre Digital, que es quien nos va a hacer la charla, ¿no? Aquí en la página web que tenemos en cámara es la que os comento, que tenéis la posibilidad de pues, utilizar este nuevo servicio que se llama la oficina Acelera Pyme, en la que pues, se encajan toda esta serie de webinars y también de ayudas y apoyo a que la PYME introduzcáis todas las tecnologías de la industria 4.0, como iremos relatando a lo largo del año pues, en esta plataforma. Sin más, voy a dar paso a Sergio. Bueno, os enseño en la agenda que tenemos, que tenemos previsto para el próximo martes también otra webinar. Esta versará sobre los robots autónomos, a la que os invito a participar, y al resto del programa, como os he dicho, pues a partir de septiembre seguiremos con las webinars. Sin más, voy a dejar a Sergio que se ponga al mando del equipo y nos imparta la sesión. Al finalizar o durante la sesión podéis hacer preguntas en el chat de Zoom y al finalizar, pues Sergio intentará responder a todas las posibles, o si se quedan sin responder, las tomaremos en cuenta y os contestar por email. Muchas gracias y espero que sea fructífera la sesión. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y yo lo que voy a hacer es hablar un poco de la ciberseguridad en la empresa, ¿de acuerdo? Para lo cual, sobre todo desde el punto de vista de... Desde el punto de vista de qué debemos hacer y qué no debemos hacer para estar seguros dentro de nuestra empresa. Antes de nada, lo primero, comentaros quiénes somos. Soy Sergio Losilla, CEO de la empresa Digital Handmade. Llevamos 20 años dando soluciones de ciberseguridad
en general de infraestructura, digamos lo clásico, informática, internet, comunicaciones y ciberseguridad. Es decir, acompañamos a las empresas en toda la tecnología y la hemos ido acompañando durante estos 20 años, ¿de acuerdo? Haciendo asesoramiento, implantaciones. Digamos que lo que hacemos hacemos una asesoría, un asesoramiento para realizar la transformación digital, ver cuáles son los hitos tecnológicos que queremos hacer dentro de lo que es la ciberseguridad, por supuesto, desde el punto de vista de procedimientos y marcos normativos, como iremos viendo luego, que es algo muy importante, tener un guión de referencia al que seguir y esas buenas prácticas, incluso, por supuesto, soluciones de ciberseguridad avanzada. Por supuesto, soluciones cloud, llevamos 20 años ofreciendo cuando no se llamaba todavía cloud, es decir, esos servidores que estaban en algún sitio, en data center. Comunicaciones, al final, todo el mundo estamos intercomunicados, interconectados, y tenemos que tener unas buenas comunicaciones y que sean seguras. Todo para que todo funcione, esas páginas web, esos aplicativos CRM, ERP de nuestras empresas, tienen que estar funcionando alojados en unos servidores propios dentro de nuestras oficinas, externos en un cloud, pero tienen que estar alojados de manera que haya disponibilidad continua y que sean seguros. Es importante el tema de la disponibilidad. Y luego pues, ofrecemos también servicios de outsourcing y otros verticales. Lo primero a comentar es voy a hacer un índice de esos puntos que creo recomendables e importantes comentar. Sobre todo, primero, la situación actual, en qué momento nos encontramos las empresas españolas y sobre todo en referencia con otros países y a nivel tecnológico, qué está ocurriendo. Información como activo de la empresa, que es lo más importante a día de hoy. Desde hace 20 años que digamos nosotros, pues ha cambiado mucho la situación de la empresa y a día de hoy el activo más importante es la información, los datos de nuestras empresas. Esos datos, y ya voy al paso al punto 2, luego entraremos en detalle en cada uno de ellos, esos datos tenemos que asegurarnos de que estén seguros y disponibles, para lo cual debemos identificar y hacer una buena gestión de riesgos de ciberseguridad. Riesgos de esos datos, de los datos de nuestra empresa. Para lo cual tenemos que valorar los riesgos y el vector de entrada más importante, ese riesgo más importante a día de hoy es el correo electrónico, que es por donde transita el 95% aproximadamente de nuestra información. Esa información de nuestra empresa, incluso la propia nuestra como particular, debe estar protegida. Tenemos que tener un plan de protección de copias de seguridad. Ya hablaremos también, por supuesto, de esa protección de esos riesgos, pero también de que haya unas copias de seguridad de forma segura en varias ubicaciones. Punto 5. Protección básica del entorno de trabajo. Por muchas medidas de seguridad que nuestras empresas implementen en los servidores, en el cloud, tenemos que tener una protección dentro de nuestro entorno de trabajo. Es decir, nosotros como empleados, como trabajadores, como usuarios que accedemos a los datos, tenemos que utilizar herramientas y dispositivos y mantenerlos de forma segura. No podemos instalar cualquier aplicación porque nos la han recomendado. Punto 6. Gestión de incidentes y continuidad de negocio. Cuando hablamos de continuidad de negocio y gestión de incidentes, siempre pensamos que es el departamento de informática el que se tiene que encargar de, oye, si tengo algún problema, ellos se encargan. No, primero somos nosotros como usuarios quienes debemos de tener cuidado y a la mínima que veamos algo que nos suena extraño, un comportamiento anómalo, debemos de gestionar ese incidente e informar a las personas o departamentos adecuados, sea nuestro compañero, supervisor, nuestra directora de IT, quien corresponda. Y al final, pues, punto 7, haremos un decálogo de conclusiones de todo lo comentado. Situación actual. Pues bueno, la cosa se ve oscura. No hablaba realmente muy oscura, pues el SEPE tuvo verdaderos problemas para poder pagar en el mes de hace unos meses. Estuvieron trabajando durante bastantes semanas a papel y bolígrafo. Empresas de nuestro sector han sido ciberatacadas, se han expuesto sus datos, es decir, se han fugado datos.
A día de hoy no nos libramos ninguna empresa de ser ciberatacadas. Esto es importante. Todas las empresas, sí o sí, vamos a ser ciberatacadas antes o después. Con lo cual hay que trabajar en base a esa premisa de que va a ocurrir. Y ponerse en el peor de los casos. Tomar las medidas, tanto tecnológicas como a nivel de procedimientos, para mitigar esa situación. ¿Perdón? El tema de qué más está ocurriendo, cómo estamos recibiendo notificaciones, el tema de correos electrónicos, ¿de acuerdo? Luego comentaré más en detalle. El vector de entrada más importante son los correos electrónicos. Igual que a cualquiera que nos encontremos por la calle, no le vamos a dar nuestros datos, no le vamos a dar nuestras contraseñas. Cualquier carta que nos llegue por correo ordinario, puede ser un poco más antiguo, cuando nosotros empezamos o hace años, igual que a cualquier carta no le harías caso porque sí, ¿de acuerdo? Si no sabes que el origen es lícito completamente, pues en los correos electrónicos tampoco debemos hacerlo. Debemos ser cautos, tener precaución a la hora de leerlos y de trabajar con ellos. Y ojo, también los SMS, los WhatsApp, no podemos darle a un link porque sí. ¿De acuerdo? Igual que no haríamos lo que nos pone una carta, en el link tampoco. Entonces, ojo, cuidado con los SMS, con todos los WhatsApp y con los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque al final lo que ocurre es, pues volviendo a lo que está ocurriendo a día de hoy, pues que España está creciendo los ciberataques 125%, yo me quedaría corto, yo creo que un 200, un 300%, estamos creciendo a 2 cifras anualmente. Y a día de hoy el mayor problema ya no solo es que nos entren en nuestras organizaciones, que nos encripten la información y no la tengamos disponible, sino que además fugan la información. Es decir, te amenazan con que si no pagas, te van a publicar tus datos. Luego comentaremos, hay una ley de protección de datos que debemos de cumplir todos, con lo cual estamos obligados a proteger nuestros datos, los de nuestros clientes, proveedores y terceros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hace poquito ha ocurrido, no solo en Cataluña, ha pasado en otra comunidad más, que se han expuesto datos de las personas que iban a vacunarse, las citas de vacunación. Entonces, es un riesgo muy alto porque al final se filtran DNIs, en empresas incluso cuentas bancarias. ¿De acuerdo? Nick Espinosa es uno de los tantos referentes que a nivel mundial que debemos de escucharles. En España tenemos muy buenos referentes, como es don Fernando Acero y bueno, otros tantos. Pero en este caso, Nick Espinosa dice 5 verdades. Si existe una vulnerabilidad, va a ser explotado. ¿De acuerdo? Si como empresa, todas las empresas vamos a ser ciberatacadas. Pues si existe cualquier vulnerabilidad, la van a explotar. Y tenemos que trabajar en esa premisa, sea una vulnerabilidad física, lógica o humana. Luego comentaré el hecho de que las personas somos el eslabón más débil de la cadena, pero al final dependemos de dispositivos, de software y de personas. Todo sistema es vulnerable de alguna forma y en algún momento. Hablando de los dispositivos, si no los tenemos actualizados, no nos aseguramos de que el acceso a los dispositivos sea restringido, pues al final va a ser vulnerable y pueden acceder a ellos. Los humanos creen cosas que deberían creer. Es la típica idea de que a mí no me van a atacar nunca, no, esto lo tengo seguro, no te puedes arriesgar. Siempre hay que consultar y asegurarse de que todo lo tenemos bien, Y aunque pensemos que lo tenemos bien y lo tenemos segurizado, dudemos y volvamos a comprobarlo. Hay una figura que a mí me gusta decir mucho, que es el auditor del auditor. Es decir, por mucho que tengamos un departamento técnico de compras que haga un proceso o implemente una tecnología y eso alguien del propio departamento, incluso de otro departamento de la organización, se asegure de que esté bien hecho, es decir, la audite, aún así dudemos del auditor y volvamos a auditarlo. No cuesta mucho, ni en tiempo ni en recursos, y nos aseguramos de que está bien hecho el trabajo. Junto con las nuevas tecnologías vienen nuevas vulnerabilidades. Es lógico, conforme avanzamos a nivel tecnológico,
con una nueva tecnología tiene riesgos de que pueda ser vulnerable por un defecto, porque alguien no desarrolló de la forma adecuada o simplemente no se pusieron los controles suficientes, los auditores de los auditores, para que eso no fuera así. Y encima, como siempre el ser humano ha evolucionado en base a tecnologías anteriores, si hay una tecnología anterior en la que está basada nuestra nueva tecnología, si esa detectamos una vulnerabilidad, se propaga la nueva tecnología. Bueno, en cualquier caso, volver al punto 1, es decir, si tenemos alguna duda, volvemos a empezar. Vectores principales de ataque. Bueno, luego entraremos más en detalle en el tema del correo electrónico, pero importante, un enlace malicioso nos llegue por donde nos llegue, ya lo he comentado antes, no podemos hacer clic, por muy sencillo que sea. Un documento Word, Excel, PowerPoint o PDF. Pensamos que como son ficheros, tipos de ficheros y documentos que usamos de diarios, pensamos que son seguros. Pues no, porque como la tecnología evoluciona, ahora no solo es el Word, un documento de Word, un editor de cartas, un editor de textos. Ahora permite enlaces, permite programaciones que al final pueden ser vulnerables. No quiere decir que lo sean, no quiere decir que dejemos de utilizar los Word, Excel o PDFs, simplemente que debemos ser cautos a la hora de utilizarlos o aquello que nos resulte anómalo. Riesgos lógicos, malware, buzz USB, es decir, al final lo que se trata es que puede haber cualquier software, cualquier extensión de un navegador, cualquier aplicación de móvil. Bueno, pareció unos años estas de las caras que te hacía como más mayor, más viejo o vieja. Pues al final lo que se trata es no instalar cualquier cosa porque sí, y menos en un entorno corporativo, en un entorno empresarial. Riesgos físicos. Nosotros cuando hacemos una auditoría en una organización, en una empresa, siempre hay una propuesta que es tirar unos USBs en el parking o en una zona fuera del recinto de la empresa. Al menos el 30% de esos USBs acaban conectados a un ordenador de la empresa. Entonces, punto 1, un protocolo, un procedimiento de que no permitamos, es decir, informemos, eduquemos a nuestro equipo para que no conecten un USB que no es suyo. Y aún así, poner medidas tecnológicas para que no lo permitan abrir. En cualquier caso, si es un kill USB, es decir, aunque tengamos bloqueado por software que no puedan acceder, si es un kill USB, puede llegar a quemar completamente el ordenador. Entonces, por procedimiento, no utilizar. JavaScript es un tipo de programación que se usa mucho en entornos de páginas web y que de por sí, si alguien lo quiere utilizar de manera malintencionada, puede generar muchísimo daño. Entonces, hay que tener cuidado, no permitirlo a la hora de navegar en todo momento y a la mínima que te salga una pantallita, se ejecuta, decirle que no o cerrar la ventana. Ingeniería social. Hay veces que en vez de atacar, en vez de enfrentarte contra una muralla, contra las medidas defensivas de las empresas, es más fácil intentar convencer, engañar a los usuarios para acceder por otro lado a la organización. Es decir, aprovechan el eslabón más débil, que somos las personas, para acceder a la información de la empresa. Entonces, es importante, luego lo comentaré, tener todo el personal, todo el equipo concienciado. Páginas maliciosas. No entrar en cualquier página web, entrar en las páginas que tengamos guardadas, que sean a través de buscadores seguros. Dudemos cualquier tipo de cambio de letra, hay que tener muchísimo cuidado. Información como activo de la empresa. Esto es lo más importante a día de hoy en nuestras empresas. Seamos sinceros, ninguna empresa puede, no digo trabajar, sobrevivir si perdiera y mucho menos si se fugaran los activos de la empresa, ¿de acuerdo? Los datos, la información. Entonces, es nuestro core, es nuestro centro de negocio y tenemos que tener claro que debemos de protegerlo y usarlo de la manera más adecuada y, por supuesto, que esté disponible. Con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad de la información, tenemos todo el personal del equipo tomar precauciones. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir sucesos accidentales, pueden ser intencionados o incluso la ciberdelincuencia.
Hay veces que un borrado de una información puede ser algo accidental. Simplemente llega un usuario y va y quería borrar este fichero y selecciona la carpeta y me he borrado toda la información de contabilidad de todo el año de la empresa. Pues eso hay que ser cautos, tanto desde el punto de vista del usuario como desde el punto de vista de la organización, realizar copias de seguridad. Sucesos intencionados, cuando alguien lo hace a propósito, sea un usuario o un tercero a través de un usuario que decide fugar información o borrar. Ciberdelincuencia. Volviendo a todo lo anterior, de que tenemos que tener cuidado con toda aquella información que nos llegue. Tenemos ataques indiscriminados, ataques discriminados, de acuerdo, y ataques dirigidos contra nuestra organización. En los tres casos debemos de ser muy cautos. Al final, los tres pilares de la seguridad de nuestros datos son sencillos: disponibilidad, integridad y confidencialidad. No solo es proteger los datos, sino que tienen que estar disponibles, porque claro, nuestra empresa no puede sobrevivir sin trabajar, sin tener acceso a los datos. Hay una pregunta que siempre hacemos en las auditorías es: ¿qué ocurriría, cómo sobreviviría la empresa si no tienes disponibles los datos durante una hora, durante un día, durante 15 días o un mes? ¿Qué podría ocurrir? ¿Vale? ¿Podría sobrevivir? ¿No podría sobrevivir? En un plan de contingencia esto se define bien y todos los procesos y cómo trabajarlo, pero la información tiene que estar disponible. Y tiene que estar disponible de forma íntegra, es decir, que sin que haya sufrido o sufra modificaciones que afecten a la integridad de los datos. Es decir, un contrato que hay una modificación y cambian una cláusula, es decir, cuando tenemos un ataque dirigido contra nuestra organización, hay veces que no solo es encriptar o fugar información, es malintencionada la acción para modificar los datos. Es decir, para que los datos que tenga la empresa no sean los que realmente necesita, y eso puede fluctuar, como ha fluctuado, en temas financieros de la empresa. Si cambias el flujo de caja, o el cálculo del flujo de caja de una empresa, puede hacer que la empresa piense que tiene más dinero de que realmente tiene. Confidencialidad. Es importante definir un plan de confidencialidad, una estructura de confidencialidad de los datos y ver qué personas tienen que tener acceso y cuáles no a esos datos, tanto personal propio como tercero. La privacidad y la ley. En Europa, por suerte, tenemos una ley de protección de datos, una GDPR, basada en la primera ley de protección de datos española. Ahora ha vuelto a salir una nueva versión y digamos que nos podemos sentir orgullosos de que pensamos en que tiene que haber una privacidad, tanto de datos almacenados en nuestras organizaciones como terceros, tanto a nivel empresarial como personal, lo cual tenemos ciertas obligaciones. Como comentaba, la información es el activo más importante de nuestra empresa, ¿de acuerdo? Con lo cual debemos identificar los recursos críticos, es decir, un dato es algo intangible que se utiliza desde varios dispositivos múltiples y que además se almacena en alguna ubicación, un servidor, un cloud, con lo cual debemos de realizar y mantener de forma continua un inventario de todos los dispositivos IT, ¿de acuerdo? Teniendo claro quiénes los usan, cuándo los usan y cuál es su finalidad. Es decir, tenemos que clasificar además esos datos de forma ya no solo departamental, sino desde el punto de vista de confidencialidad, ¿de acuerdo? Y definir aquellos criterios de acceso, es decir, permisos de acceso. No todo el mundo debe tener acceso a todo, ni siquiera al CEO. Lo digo por experiencia propia, ni siquiera. Es decir, el director financiero tiene que tener acceso a su información, a la que él necesite para su trabajo diario. Los técnicos, lo mismo. En la capa productiva, exactamente igual. Solo a su propia información. Y, además, debemos de tratarlo de manera adecuada. Es decir, debemos limitar el acceso, cifrarlo en la medida de lo posible, realizar copias de seguridad, implementar controles específicos para asegurarnos de que esas configuraciones de disponibilidad, de acceso y de seguridad están y siguen estando durante el tiempo, y realizar acuerdos de confidencialidad
con todas aquellas personas, tanto internas como externas, sobre todo cuando cedemos datos a externos. A día de hoy, muchas de nuestras aplicaciones están en cloud o en empresas externas, con lo cual nuestros datos están cedidos. Debemos de asegurarnos que tengan las medidas de seguridad y además tener los documentos de confidencialidad adecuados. Esto es un pequeño checklist, es bastante sencillo. Unas pequeñas preguntas para saber cómo estamos a nivel de riesgos. Personalmente, ahora ya parece que por fin las empresas, las organizaciones están teniendo en cuenta que la ciberseguridad es importante, que los datos deben estar bien almacenados, disponibles y protegidos, y con lo cual están empezando a entender que de forma periódica se deben hacer auditorías de ciberseguridad, tanto a nivel técnico como a nivel de auditorías de riesgos de ciberseguridad. Todas las empresas, yo creo que a día de hoy ninguna, se permite el lujo de no hacer una auditoría de riesgos financieros. Por supuesto, todas las empresas hacemos auditorías de riesgos laborales. Nos aseguramos durante todo el año que todos los riesgos laborales están detectados y la mayor parte mitigados, ¿vale? En este caso, en la parte de ciberseguridad y de esa protección y disponibilidad de nuestros datos, debemos hacer lo mismo, auditorías de riesgos periódicos. Debe ser algo continuo durante el año. Sin entrar en una auditoría que hay de todos los tamaños y según marcos normativos, esto es un pequeño checklist que nos puede decir cómo tenemos nuestros datos y si realmente lo estamos protegiendo. Primero hay que detectar qué tecnología se está utilizando en la empresa. Por supuesto, correo electrónico, tenemos los datos fuera, páginas web, tenemos datos fuera, servidores propios, están fuera. Tenemos personal en teletrabajo en todo momento, o aunque sea puntual, una vez a la semana o periódicamente. Utilizan dispositivos móviles con información empresarial, es decir, en nuestros móviles tenemos mucha información de la empresa. Pues estos son puntos, son riesgos que hay que detectar. Importante. Debemos de mantener todos los sistemas informáticos, todos los dispositivos al día. Y aquel dispositivo que no pueda ser actualizado y mantenido al día, hay que decidir si se sustituye por otro, si no se puede actualizar, o se asume. En algunos casos de entornos productivos es cierto que por desarrollos antiguos de software, por máquinas muy antiguas, el ordenador, el servidor que tenemos que utilizar, sí o sí debe ser muy antiguo, pues si no, la máquina no funciona. Pues ahí lo único hay que implementar medidas externas para asegurarnos de que no tengamos un susto. Y en cualquier caso, ese riesgo hay que asumir. Sistema de protección de ordenadores. Medidas clásicas. Más que protección endpoint, yo diría, protección antivirus, yo diría una protección endpoint. No solo pensando en virus, sino en malware, en otro tipo de acciones, de ataques de día cero que puedan entrar. Cortafuegos perimetrales. Al final se trata el ejemplo del castillo. El castillo tienes los soldados van con sus armaduras, ponemos en el perímetro un perímetro con nuestras vallas, nuestro foso. Hay que protegernos bien. Y en caso de que esa información salga afuera, incluso en servidores, cifran los discos duros, ¿vale? Esto ahora lo comentaremos. Todo el personal tiene que estar formado. Son sesiones de concienciación a través de plataforma, con alguna sesión como esta de concienciación, para conocer los riesgos. Al final, un dispositivo, aunque sea nuestro móvil, hay datos y es un riesgo de si lo perdemos o nos acceden a él, se pongan datos. Se deben de definir políticas de gestión de contraseñas. Luego entraré más en detalle, pero no podemos tener la misma contraseña en todos los dispositivos y se deben de cambiar periódicamente. ¿Qué hacemos con la información? ¿Dónde se utiliza y no dónde se utiliza? Es decir, si llevamos en USB, lo tenemos en el móvil, en portátil. Cada ubicación donde tengamos información es un riesgo y hay que decidir qué hacer al respecto. Lo he comentado antes de cuánto tiempo puede estar nuestra empresa sin acceder a los datos. Es decir, si una empresa deja de disponer acceso, no tiene acceso al correo electrónico, ¿le supondría algún problema? Hay que tenerlo en cuenta. Copias de seguridad. Entiendo que todos tenemos copias de seguridad, no lo demos, por supuesto. Hay que asegurarnos. Y que además hay que hacer un plan de accesibilidad a las copias de seguridad en caso de un riesgo, de un ransom, de se nos queme la oficina, de todo. El correo electrónico, ¿uso uno gratuito o uno contratado? Hay que huir de los servicios gratuitos, no tanto porque sean gratuitos, sino porque no puedes tener una
una seguridad con el tema de la confidencialidad de los datos. Y si es así, pues no hay problema. Pero si no, se contrata un servicio, se paga por ello y, por supuesto, le exiges a la empresa las medidas de seguridad necesarias. Igual que con el correo electrónico, ¿cuánto tiempo debería estar nuestra empresa sin nuestra página web, sin nuestra tienda online, sin nuestra web de pedidos? ¿Cuánto tiempo puede estar nuestra empresa sin el acceso a los datos? Es decir, si se caen los servidores de nuestra oficina, si se cae el cloud, que seamos sinceros, los cloud son servidores, son ordenadores, grandes ordenadores en un data center. Bueno, este año, por desgracia, se quemó un grupo de los grandes data centers europeos. Muchas empresas perdieron el 100% de sus datos porque no tenían un plan de recuperación ante desastres, un disaster recovery plan. Y, por supuesto, tampoco tenían un plan de contingencia de negocio. Se realizan conexiones remotas a los sistemas, es decir, ¿todo el mundo trabaja en un ordenador en una oficina bajo llave o desde fuera se hace? El teletrabajo con el tema de la pandemia nos ha hecho acelerar el tema de teletrabajar, pero no todas las empresas lo han hecho de la manera más adecuada. Al principio por urgencia, pero aún así debe de hacerse bien, gestionarlo y protegerlo. Y en cualquier caso, ocurra lo que ocurra con la información, debemos de tener un plan B. Es la primera pregunta que nos debemos hacer, si tenemos un plan B o no. Una vez hemos respondido a estas preguntas, hay que tomar decisiones. Es decir, en la medida de lo posible, si detectamos un riesgo, hay que eliminarlo. Si no es posible eliminarlo, tenemos que tomar medidas, sean por procedimientos o por medidas tecnológicas, para mitigar la situación, es decir, minimizar las consecuencias de esos riesgos. Y si no se puede mitigar, porque no es el momento de hacer la inversión o porque a lo mejor, como he comentado antes, situaciones de equipamiento obsoleto o porque una persona tiene que acceder sí o sí de una forma en concreto, no hay ninguna otra opción, siempre la hay. Lo digo claramente, miremos que siempre la hay, pero si no fuera así, hay que asumir el riesgo. Es decir, sacar después del listado de riesgos unos papelitos, unos documentos y que el director del departamento que corresponda que firme. No solo el de informática, esto es importante. Financiero, director de compra, los CEOs. A ver, el riesgo de ciberseguridad no depende solo de informática. Y lo recalco, que tenemos siempre esa de, ya me lo arregla la informática. No, porque cuando ya está el problema, cuando ya ha ocurrido, se han perdido todos, se han fugado, la informática no puede hacer nada. Y en ciertas ocasiones, que lo pongo como punto 4, pero no es que realmente sea una consecución de si no se asume, es cuando a lo mejor tenemos aplicativos o información compartida, es decir, si tenemos un asesor externo, contable, financiero, laboral, o un aplicativo externo donde guardamos información o tenemos información de forma diaria, lo que tenemos que hacer es transferir los datos, ¿de acuerdo? Los riesgos. Pero que al final, aunque transfiramos los riesgos, hay que tener en cuenta que seguimos siendo responsables de esos datos y con lo cual nos tenemos que asegurar que esa tercera persona, esa tercera organización, tome en consideración y tenga todas las medidas de seguridad, igual que si las tuviéramos nosotros. Al final, el riesgo es un cálculo de la probabilidad que ocurra ese problema, ese riesgo, con el impacto que se genera, es decir, cuánto daño nos hace a nuestra organización. Principales riesgos. Volvemos a los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque es el vector de entrada más atacado a día de hoy. Antiguamente era envía un virus y si no detecta la protección del correo, pues ocurre. Ahora no. Todo eso ha evolucionado mucho. Y ha evolucionado en que no solo ha evolucionado la tecnología, no solo ha evolucionado el software que nos ataca, sino que ahora han generado y generan inteligencias artificiales para suplantar a las personas. Con lo cual, no recibimos un correo con un virus, sino recibimos un correo generado por una inteligencia artificial que realmente es dañina. Y hay que hacerles mucho caso y tener mucho cuidado. Los nombro por encima: phishing, suplantación, scam, extorsión, malware. Al final, lo que tenemos que hacer es tener muchísimo cuidado. Lo que hablaba antes, si a ti te llega una carta por correo ordinario donde te aparece el logotipo de tu banco y te dicen, por favor, tiene que usted mandarnos por correo ordinario 1.000 euros. No lo vamos a hacer, ¿vale? Pues aquí tampoco, por correo electrónico.
Debemos de ver los remitentes si son desconocidos o no. Luego veremos más en detalle qué cautela tenemos que tener. Si son remitentes falseados, el tema de cómo está escrito el correo electrónico, ya no solo faltas de ortografía, sino cómo nos transmiten la información. Comunicaciones impersonales, si realmente vemos que nos conoce o no. Lo mismo pasaría con una persona con otra persona físicamente. Sabes si la persona te está engañando o no a la hora de hablar. Pues en este caso por correo electrónico también se puede detectar. Adjuntos maliciosos. Por defecto no abrir ningún adjunto, ninguno. Y solo si sabes que ese documento lo estás esperando, si es el formato adecuado y de la persona, el remitente válido que tú estás esperando. Mala redacción, enlaces falseados. Ahora lo veremos que eso es importante. Y bueno, otro tipo de riesgos. Vamos a poner unos ejemplos que todos los habremos recibido alguna vez. Y como veis, no todos son correos electrónicos, ¿vale? Pero bueno, primero, el tema de que nadie nos va a regalar un iPhone de ninguna manera, ni por correo electrónico, ni por WhatsApp. Seguimos, es decir, cuando hacemos las campañas de concienciación y de simulación de phishing, madre mía, seguimos que entre un 15 y un 30% de personas que le siguen dando a quiero que me regales el iPhone, ¿vale? Nadie nos va a regalar 100 euros de 150 ni 50, ¿vale? Entonces tengamos cuidado, por favor. Igual que no te lo regalé en persona, en digital tampoco. Comprobemos si el dominio de la página web a la que estamos accediendo tiene un certificado digital o no, ¿vale? No es lo único, hay que tener más cuidado. Vamos al correo electrónico. Primero, estos son he marcado en rojo los puntos importantes a leer. Por mucho que vayamos rápido, a ver, no hace falta mucho, es el día a día, si vamos mirando de arriba a abajo, de izquierda a derecha, lo vemos. Primero el D, no solo el nombre, ver el correo electrónico. Luego veremos un ejemplo. El asunto, por favor, nada es tan urgente y menos una urgencia te va a llegar por correo electrónico. Entonces, urgencia, rápido, no, huyamos de todo eso. Si alguien dice la palabra urgente, calma y no le hagamos mucho caso y poco a poco. ¿Por qué? Porque si algo es muy urgente, te van a llamar por teléfono. Seamos realistas. Entonces, nada es tan urgente como para un correo electrónico. Ingeniería social, el cómo nos escriben esos correos. Un banco, no solo un banco, cualquier organización no te va a decir por defecto que te manda un correo para decir que su cuenta ha sido bloqueada, que vaya aquí y haga esto. No, un banco si tiene un problema, te va a llamar, ¿vale? O te bloqueará el acceso a la banca online, ¿vale? Y tendrás que llamar tú y tendrás que llamar al número de teléfono que tienes guardado. Nunca llaméis, y ya me anticipo, nunca llaméis al correo electrónico que te aparece al teléfono que te aparece en el correo electrónico, ¿vale? Fijaros en los detalles de cómo está escrito el correo y qué contenido tiene. Bueno, clásico, que falta información, que haya faltas de ortografía, pero incluso, ojo, aunque recibáis un correo electrónico que parece una respuesta a un correo que has enviado tú, que a día de hoy están robando cuentas y lo que hacen es interponerse en la conversación de dos personas, roban una cuenta de un tercero, se interponen y van escuchando la conversación. Y cuando ya ven que van a hablar de dinero, de documento, entonces, plum, el hacker, vamos a nombrarlo bien, no se puede decir hacker, ciberdelincuente, si no alguien me echa la bronca, un ciberdelincuente, en cuanto ve que ya hay que responder, responde, si tiene acceso a la cuenta, responde desde la cuenta y si no es de otra, lo que hace es decirte, esta transferencia, por favor, me la haces a este número de cuenta. Aquí hay que aplicar, y es importante, el doble factor. A nivel tecnológico, todas las empresas deberíamos tener doble factor. Si conectamos afuera desde nuestro casa o nuestro portátil a la oficina, debemos de asegurarnos de que nos pida una segunda clave a través de un dispositivo móvil. Esto hablarlo con vuestro departamento de informática y si no, luego veréis mi correo electrónico, me lo decís y os resuelvo la duda. Pero en el día a día exactamente igual. Es decir, si tú no vas a coger y alguien primero que te llame por teléfono, oye, esta transferencia, me da este número, vas a dudar, pues aquí que haces lo mismo, pero no llames el número de teléfono del email. Coges, vas a tu programa de gestión, a tu ERP, buscas el número, oye, ¿me has dicho el cambio de número de cuenta? Sí, sí, seguro, confirmármelo por teléfono, sí, sí, y ya está. Entonces lo haces, pero dudemos de eso. Los enlaces, lo he comentado ya antes, no podemos darle a cualquier enlace. Y si es una imagen muy bonita de darle aquí, haz clic aquí, pasa por encima, comprueba el enlace y si no, ni pases por encima, por seguridad. Y luego la firma habitual.
El tema de la firma, antiguamente, hasta hace unos meses, sí que podías ver si era la adecuada o no. Ahora ya os digo que hay un riesgo mayor y es que roban los correos y responden, con lo cual lo de las firmas, aún así que tener cuidado. En cualquier caso, revisas todos estos puntos en medio segundo, en un segundo, que es que no hace falta invertir mucho más. Y si uno te falla, duda, pero si te fallan dos, no sigas. ¿Por qué? Aquí son unos ejemplos. Estos son sencillos. Bueno, de nóminas de recursos humanos viene con un punto zip. Normalmente las nóminas, si las suelen enviar siempre en PDF, asegúrate que venga desde el origen adecuado. No abras por abrir. El de arriba a la izquierda, nos tenemos que asegurar que no solo sea el nombre, que la cuenta de correo de origen sea correcta. Ya os digo que a día de hoy se pueden incluso falsear esos datos, con lo cual tenemos que tener 2 o 3 puntos de control. Pero bueno, el de abajo, el link, no leemos el link porque sí. Estos se pueden ver claramente, aún así son puntos donde tenemos que fijarnos en correo electrónico. Y vuelvo a hacer hincapié. Tenemos que asegurarnos de que el dominio desde el que venga el correo, que la dirección sea la válida. Hay que mirar si hay algún otro destinatario o no. Esto es importante. Si le das a responder, ojo, no haya otras personas en copia, sobre todo si en vez de que han robado la cuenta han metido en copia al ciberdelincuente. Evitemos el tema de la urgencia, de responder ahora. Miremos y revisemos bien el contenido y, ojo, no hacer nunca caso al tema de las transferencias. Como he comentado antes, el tema de que haya más usuarios o más personas en copia de sus correos. Es muy importante, sobre todo el que no nos pidan algo como que juguemos queriendo o sin querer información. Entonces tengamos en cuidado a quienes enviamos los correos electrónicos. No recomiendo usar para nada la función de autocompletado, es decir, yo soy preferible de o tengo el contacto con los datos en mi listado de contactos o el correo electrónico lo escribo a mano. Importante, la descarga automática de imágenes. A día de hoy, cuando un ciberdelincuente envía un correo electrónico, ese correo electrónico puede saber si lo has recibido o no lo has recibido. Sobre todo puede saber si lo has abierto o no. Entonces, aunque luego lo borres, en cuanto se previsualiza el correo electrónico, si lleva imágenes con código malicioso, puede saber el ciberdelincuente si lo has recibido o no y si realmente lo has abierto, desde qué IP, a qué hora, es decir, puede saber mucha información suficiente para intentar dar la vuelta y ir por otro lado. Con lo cual, hay que desactivar la carga automática de imágenes en todos los dispositivos, tanto en el Outlook, a través de otro tipo de aplicaciones, como en los dispositivos móviles. Todos los dispositivos, PCs, Mac y, por supuesto, los móviles, Android y iOS, permiten desactivarlo. Entonces, ir y desactivarlo. Están en ajustes para que no descargue automáticamente las imágenes. Protección de la información, copias de seguridad. Tenemos que tener claro dónde guardamos la información, qué información debemos copiar, definir un plan de copias de seguridad, de cuánto tiempo tenemos que almacenarlo, dónde almacenar esas copias de seguridad y qué tipo de copias de seguridad elegir. Al final es la estrategia del 3-2-1. Esto lo que se trata es, debemos de tener la información que tenemos guardada, es decir, que utilizamos de dinero en una ubicación, pues tenemos que tenerla. Copias de seguridad en 3 ubicaciones distintas y al menos una fuera de nuestras oficinas. Y siempre de forma segura e encriptada. ¿Cuántas copias de seguridad tengo que hacer durante cuánto tiempo y con qué periodicidad? Pues es sencillo. Haceros la pregunta de si pierdo todos los datos del último día, ¿cómo estoy? De la última semana, del último mes, de los últimos 3 meses, incluso del último año. Al final se trata de definir un buen plan de copias de seguridad. Protección básica del entorno de trabajo. Muy sencillo. Igual que tenemos que estar concienciados y tenemos que utilizar medidas de seguridad, antivirus, en protección endpoint, debemos de siempre usar software legítimo. No por el que sea original, no, porque es que nunca sabes lo que te pueden introducir de código malicioso en un software pirata. Os puedo comentar algún caso de este año que, por desgracia, por una descarga de un programa, llevaba un código malicioso y, con perdón, entraron hasta dentro. Reportes de incidentes de ciberseguridad o de seguridad, lo que he comentado antes. No dejemos todo el peso de la ciberseguridad en el departamento de informática. Ayudémosles.
a la mínima que tengamos una duda, preguntémosles. Y sobre todo, si vemos algo que esto me sale esta advertencia, pues se lo comentamos. Hay que trabajar de la mano con ellos. Dispositivos extraíbles, cero. No usar dispositivos extraíbles, en ningún caso. Es un riesgo. Y si no queda más remedio, aseguraros de llevaros el vuestro y solo usarlo vosotros. Contraseñas. Ya no voy a lo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ya la mayor parte de las aplicaciones no lo permiten. Pero, por favor, no tengamos la misma contraseña en todos los dispositivos. Cada dispositivo, cada página web, cada aplicativo, una contraseña, distinta completamente. Y a ser posible que no sea fácil de averiguar por una inteligencia artificial. Ya no hablo por los ciberdelincuentes, sino por las inteligencias artificiales con las que trabajan los ciberdelincuentes. Debemos de llevar una buena gestión. Hay aplicativos que nos permiten controlar y llevar bien gestionadas esas contraseñas y en la medida de lo posible utilizar otros medios de desbloqueo, por huella, por reconocimiento de cara, utilizar múltiples sistemas de protección. Al final, y esto es importante, los móviles. Un dispositivo móvil es un riesgo, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que es un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque nuestro portátil, cuando lo utilizamos fuera, nuestro móvil, cuando lo utilizamos fuera, tenemos información de la empresa. Lo he comentado antes, encriptación de los discos duros. Todos los que estéis trabajando ahora mismo con un portátil, si sabéis hacerlo bien y si no, hablo con informática y que active la encriptación de discos duros. Si no, nos llamáis y lo miramos. Aquí lo que se trata es ya no solo que cuando yo estoy trabajando el portátil y la información esté protegida, sino que no accedan a esa información si no perdemos. Bien, no sabéis la cantidad de información que se ha conseguido simplemente robando un portátil. Entonces hay veces que un portátil, un móvil, un USB. Teletrabajo, lo he comentado antes y aquí no voy a hacer mucha hincapié porque creo que ahora ya se está cogiendo conciencia. Al final, por el tema de la pandemia, se ha ido con muchísima urgencia y celeridad con el tema del teletrabajo, pero hay que hacerlo de manera segura. Igual que tú para acceder a la oficina accedes con llave, persiana o llave y alarma, pues aquí exactamente lo mismo. Hay que trabajar desde casa, desde otra ubicación, de forma segura. Tenemos que tener una conexión de red privada virtual, una conexión VPN y con doble factor, es decir, que no solo valga con el usuario y contraseña, sino que haya que meter un código que se nos genera en el correo electrónico, en el dispositivo móvil, para que nos permita el acceso. De esa forma, si nos roban las credenciales, nos roban el usuario y contraseña, incluso el portátil, que no puedan acceder ni siquiera a la información porque está encriptado y si pudiera acceder de alguna forma o porque nos la han robado o accedido estando encendido, que no puedan acceder a nuestra oficina, a nuestra empresa y tengan acceso a todos los datos. Como comentaba antes, la gestión de incidentes. Vayamos de la mano con nuestro departamento de informática y si somos el departamento de informática, implementemos una gestión de incidentes y nos aseguremos que todo el equipo, todo el personal sepa utilizarlos y nos notifique. Hay que mantener un nivel de servicio, un buen nivel de servicio, esté todo documentado. Hay que establecer un plan de recuperación en el caso de una contingencia. Tenemos que definir si hay un desastre total, cómo podemos volver a la situación inicial y si no, en qué situación nos encontraríamos después de ese incidente. Y hablo de incidente porque no todo es un ransom, brechas, se estropea un servidor, se quema el data center. Hay que analizar los resultados, es decir, todo esto que estoy hablando hay que hacerlo antes, no hay que hacerlo cuando ya ocurre, para todo lo pasado ya no sirve de mucho. Y lo que tenemos es que evitar que las actividades de la empresa se interrumpan, esa disponibilidad de los datos, ¿vale? Gestión de al final lo que se trata es planificar todo el desastre total que puede ocurrir, analizarlo y en caso de que ocurra, tener todo bien definido, es decir, cómo podríamos restaurar esa situación, esos datos, qué operaciones tenemos que hacer de contingencia, algo muy importante, si nos hackean, ¿a quién hay que llamar? ¿Quiénes son las personas adecuadas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Apago el ordenador? ¿No lo apago? Es la pregunta cuando me llaman. Es que esto me están atacando. Bueno, pues tenías que haberlo definido antes, ¿vale? Entonces, eso hay que definirlo, hay que documentarlo, declararlo y que cada departamento sepa lo que tiene que hacer. Esto es como el riesgo laboral de una empresa. Si hay un incidente en una empresa,
hay puntos donde va todo el personal, de evacuación, pues todo eso se documenta, se define. Pues a nivel de ciberseguridad y de continuidad de negocio es exactamente lo mismo. Notificación, si queréis al CCN, INCIBE o qué es lo que hay que hacer. En resumen, tenemos que entender que todos nuestros datos, al estar disponibles desde múltiples ubicaciones y estar siendo utilizados por todo nuestro equipo, tienen riesgos. Y con lo cual debemos de comprenderlos y gestionarlos. Debemos tener actualizado todos nuestros software, tanto el software de nuestros sistemas operativos, de las aplicaciones originales, por supuesto, para evitar problemas de que nos entre malware, y debemos de tenerlo siempre actualizado. Tiene que haber un plan de actualizaciones y algo continuo. Debemos proteger nuestra red. Por supuesto, en dispositivos la protección endpoint, pero también proteger nuestra red con los cortafuegos, con medidas de ciberseguridad más avanzada, pero hay que protegerla. Tenemos que instalar todas las defensas contra malware, protección endpoint, también perimetrales y soluciones cloud. Las soluciones cloud no nos olvidemos, también hay que instalarles medidas contra malware. Y luego algo que no he comentado en exceso y es medidas o herramientas que nos permitan hacer una analítica forense. Pero bueno, eso nos daría para toda una charla más y ya sería bastante más. Es decir, saber, después de que nos han ciberatacado, hemos hecho un plan de contingencia, hemos logrado salvar la situación, la empresa está trabajando, pues, ¿qué ha ocurrido? ¿Por dónde nos han entrado? Pues eso hay que implementar por adelantado herramientas, soluciones tecnológicas para poder echar una marcha atrás y la máquina del tiempo y ver qué es lo que ha ocurrido. Debemos gestionar los accesos a nuestros sistemas, llevar un buen control de usuarios y contraseñas, de credenciales y llevarlo muy bien documentado, que no todo el mundo acceda a todo, por favor. Controlar los dispositivos extraíbles, no usarlos, y si los vas a usar, que sea un tuyo propio. Monitorizar las redes, lo que comentaba antes. Herramientas que nos permiten saber el estado de nuestra red, de nuestros accesos, de nuestros datos y poder volver atrás en caso de que ocurra un incidente. No he entrado nada en detalle porque esto sí que sería para dar unas buenas charlas, aunque creo que espero haber metido un poquito de miedo. Al fin lo que se trata es sensibilizar a los usuarios. Es decir, igual que no cogerías un martillo y le darías el codo de luz, pues aquí no cogerías un software para acceder a cualquier cosa que no se deba. Hay que tener mucho cuidado y los usuarios debemos ser conscientes de ello. Debemos controlar los dispositivos móviles. Hay tanta información en nuestros ordenadores y en nuestras máquinas como los dispositivos móviles y todo se debe gestionar y tiene que haber un plan de continuidad y contingencia en él. Bueno, pues agradeceros la asistencia y no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, bueno, esto os enviaremos el enlace para que lo podáis ver. Aquí tenéis mi correo electrónico, por si tenéis alguna duda. Y bueno, espero que haya sido de vuestro agrado y muchísimas gracias. A ver, cojo yo el... Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Yo tenía una curiosidad de saber qué proporcionáis intentes y de técnicos de ciberseguridad. Pues a la par están más ciberdelincuentes que expertos en seguridad. Estoy mirando el chat de preguntas y respuestas. Bueno, pues el tema de si estamos a la par o no, siempre vamos por detrás. Por desgracia, los ciberdelincuentes aprendieron ya hace años que invirtiendo en tecnología, invirtiendo mucho en tecnología, pues al final tienen más opciones. Las empresas que vamos siempre por detrás. Intentamos desde los técnicos de ciberseguridad intentamos hacer a medida de lo posible todo lo posible para la redundancia para
pero hay que seguir invirtiendo. Tenemos que seguir invirtiendo. Tenemos muy buenos expertos en España y en Europa y somos punteros en la ciberseguridad. Ahora que las empresas se conciencien y sigan invirtiendo. Bueno, pues lo dejamos aquí y si hay cualquier cosa, pues estamos